Buenos días, estamos en el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 6, y hoy vamos a leer desde el versículo 30 hasta el final del pasaje, que es el 44. Marcos 6, versículos 30 al 44. Joana, adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bien, pues este es el pasaje tan conocido, ¿no?, de la alimentación de los 5.000. Si os acordáis, estuvimos como 2 días atrás estudiando el texto de la misión que Jesús encomienda a sus discípulos, que tenemos aquí en los versículos 7 al 13, y luego hicimos un salto a Mateo 10. Y el pasaje siguiente, que es la muerte de Juan el Bautista, pues decíamos que era una especie de paréntesis, porque es algo que recuerda Marcos sobre algo anterior que había pasado, que era la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Pero ahora el 30 pues continúa por donde nos habíamos quedado, porque fijaos, si leemos una vez más el 30, Joana. Sí. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fijaos, en el 12, después de Jesús darle instrucciones, dice: y saliendo, predicaban, echaban fuera demonios y sanaban, ¿no? Versículos 12 y 13 de este capítulo 6. Jesús los comisiona, ellos salen para realizar esa labor de predicación y de sanidad y todo lo que Jesús les había mandado, y en el 30 vemos que regresan, ¿no? Dice: los apóstoles se juntaron con Jesús y contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y a continuación es que vamos a
entrar en este relato de la multiplicación de la comida. Decíamos en estos días anteriores y desde el principio del estudio de Marcos que una pregunta clave que encontramos en todo este libro y que Marcos quiere respondernos con el relato de la vida de Jesús es, ¿os acordáis cuál es esa pregunta que hay de trasfondo en todo el libro? La pregunta más importante que encontramos aquí. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿No? Todo lo que escribe Marcos es para que los lectores, y eso pues abarca a mucha gente, ¿no? A nosotros también, es para que los lectores conozcamos a Jesús. Podamos llegar a la conclusión de que Jesús es quien Marcos nos presenta al principio en su introducción, es decir, que Él es el Hijo de Dios. Pero claro, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pues eso abarca mucho. Estamos hablando de alguien divino que se hizo hombre. Pero, ¿quién es Él? ¿No? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo piensa Él? ¿Cómo se relaciona Él con nosotros? Hay mucho por contestar en esa pregunta de quién es Jesús, ¿no? Ajá. Entonces, en este pasaje que hemos leído hoy, pues tenemos también algo sobre esto, ¿no? En este milagro que Jesús va a realizar, pues vamos a ver un aspecto muy importante acerca de quién es Jesús, ¿no? ¿Qué podríamos decir en base a esto que hemos leído? ¿Cómo podríamos responder con una sola palabra esta pregunta en base a lo que hemos leído, ¿no? ¿Cómo se nos presenta Jesús en este texto? ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo le vemos en este texto a Jesús? ¿Cómo podríamos llamarlo según lo que hemos leído aquí? El proveedor. El proveedor. Esa es una palabra muy importante. Jesús el proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué le podemos llamar así en base a lo que hemos leído? ¿Qué es lo que vemos aquí? Porque suple la necesidad. Porque suple la necesidad. Uh-huh. Ajá. O sea, vemos que Jesús va a hacer un gran milagro para suplir la necesidad, ¿no? Ahora, si prestamos atención detalladamente a los versículos de este pasaje, vamos a ver, vamos a decir como 3 necesidades que se nombran aquí que Jesús va a suplir. ¿Qué necesidades son esas? A ver si estamos aquí en un trabajo de investigación. ¿Qué necesidades son? ¿Cuáles son esas 3 necesidades mencionadas que Jesús va a suplir en este pasaje? Tenían hambre. Esa es una. Muy bien. Esa es la más evidente, ¿no? Jesús va a hacer un milagro para suplir esa necesidad primaria de la multitud que había allí, que es el hambre, ¿no? Tenemos 2 más. Quizá no son tan fáciles de ver. ¿Cuáles son? Que enseñaba, ¿no? Había algo que enseñaba. Uh-huh. ¿Qué versículo es ese? El 34. Uh-huh. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Uh-huh.
¿Qué necesidad está supliendo ahí Jesús? Estaban un pastor, ¿no? Ujú. Él hace también como una persona de divinidad, ¿no? Se le ve que les enseña, o sea, está predicando, ¿no? Ujú. La palabra ahí. Ujú. Es como alimentando el alma, ¿no? De Ujú. las personas y dándoles a conocer el reino de Dios, ¿no? Ujú. Ajá. O sea que cuando hablamos del hambre, hablamos de necesidad del cuerpo, pero aquí cuando vemos a Jesús como funcionando como pastor y enseñando, estamos hablando de una necesidad más profunda, ¿no? Espiritual. La necesidad espiritual, la necesidad del alma, ¿no? Entonces vemos a Jesús aquí como proveedor, supliendo tanto la necesidad del cuerpo como la necesidad del espíritu o la necesidad del alma, ¿no? ¿Y qué más? Tenemos aún, yo añadiría un tercer caso de necesidad por el que Jesús se va a preocupar o que Jesús va a atender. ¿Cuál diríais que es? La compasión. Ajá. Uh-huh. La compasión es lo que él siente cuando ve la necesidad, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y es lo que le va a mover a atenderla, ¿no? Adelante. Al principio, fijaos en el versículo, en los versículos 30 y 31, en el 30 decíamos que los apóstoles vienen al terminar el viaje al que Jesús les había mandado, ¿no? De 2 en 2. ¿Y cómo les vemos? ¿Cómo les responde Jesús cuando llegan de vuelta a él y le cuentan todo lo que habían hecho? ¿Qué leemos en el versículo 31? Quiere que descansar. Descansar. Uh-huh. Entonces eso también es una necesidad, ¿no? Vienen de un viaje importante que han hecho de trabajo, ¿no? Además un viaje de fe. Y cuando llegan a Jesús y le cuentan todo, Jesús les dice, bueno, vamos a un lugar apartado para que descanséis. Entonces estamos hablando también de la necesidad del cuerpo e incluso podríamos meter aquí la necesidad de la mente, ¿no? Uh-huh. El ser humano necesita descansar. Y Jesús ha enviado a sus obreros y cuando regresan, Él les va a llevar a descansar. Esto nos hace eco del Salmo 23. Es un salmo muy conocido. No sé si os acordáis de él. Uh-huh. Lo escribió el que fue el rey David. Que David había sido pastor de ovejas, ¿no? Y él escribió en ese salmo, dijo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. ¿Y qué dice a continuación? En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Ajá. Hablando del Señor como su pastor, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, vemos aquí a Jesús como el que suple nuestra necesidad. Así se nos presenta en este pasaje de Marcos que estamos estudiando, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, se nos presenta en este texto como el que suple nuestra necesidad, ¿no? Entonces vemos que eso abarca la necesidad de nuestro cuerpo, pero también la necesidad de nuestra mente y también la necesidad de nuestra alma, ¿no? Sí. Confortará mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En ese capítulo 23 de Salmos, ¿no? Sí. Uh-huh. Ajá. Entonces, tenemos a Jesús que se preocupa por la necesidad de descanso de sus discípulos. Él los había enviado, han regresado a Jesús después de ese viaje y Jesús se da cuenta de que necesitan descansar, ¿no? A Jesús le importa nuestra necesidad. Uh-huh. Y Jesús se preocupa por sus obreros.
sus siervos, sus discípulos, ¿no? Esto también lo podemos traer a nosotros. Nosotros estamos sirviendo al Señor en la ONG donde Él nos ha puesto y a veces pues también puede ser, ¿cuál sería la palabra? ¿Cansativo? Puede ser demandante, ¿no? Y llevarnos a, pues eso, a cansarnos. A un agotamiento. A agotarnos. Claro. Tanto nuestro cuerpo, ¿no? A veces pues quizá uno tiene que estar mucho tiempo de pie o hace si hay muchas cajas por mover, pues es un esfuerzo, ¿no? O también, ¿cómo? Un trabajo, claro. También la mente, ¿no? Uno tiene que hablar con muchas personas o a veces pues hay muchos problemas y preocupaciones. A veces surgen malestares entre los voluntarios y hay que traer paz. Sí, a veces como que te carga lo que digamos que te cargue la gente, ¿no? Los problemas, porque yo lo que veo aquí es que Jesús los aparta a un lugar aparte, a estar, para que ellos estén tranquilos, porque no tenían tiempo ni para comer, digamos, Claro. para su propia necesidad, el descanso, sí, algo tan... Claro. Entonces vemos que a Jesús le importa la necesidad de sus siervos, ¿no? Le importa nuestra necesidad. Lo que nosotros pasamos en la ONG, y no solamente allí, sino esto en realidad lo abarca toda nuestra vida, ¿no? Pero cuando nos cansamos, cuando nos sentimos a veces que estamos cargados, ¿no? Ya sea físicamente o mentalmente, ¿no? Vemos que es algo que a Jesús le importa, que Él lo ve, ¿no? Y que Él se nos presenta como aquel que quiere suplir nuestra necesidad, ¿no? Hay una frase muy conocida de Jesús en Mateo 12. ¿12 era o 11? ¿Os acordáis de este pasaje tan conocido? Mateo, a ver, creo que es Mateo 11. Mateo 11, sí. El versículo 28. Mateo 11, versículo 28 y 29. Sí, Eder. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fijaos, muy parecido a lo que estamos hablando, ¿no? En estas palabras que salen de la boca del propio Jesús, vemos ese mismo interés que Él tiene por, en este caso, dar descanso a los cargados, ¿no? A los agobiados, a los... Sí, el 30, Cristian. Sí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces este es Jesús. En este pasaje que estamos estudiando hoy lo conocemos como el que suple o quiere suplir nuestra necesidad, ¿no? Bien, entonces estábamos comentando la necesidad de descanso que tenían los apóstoles. Por eso Jesús les lleva a ese lugar apartado, se van en la barca. Pero, ¿qué va a suceder cuando llegan a ese sitio alejado? ¿Qué es lo que se encuentran al salir de la barca? Versículo 34, ¿no? Sí. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fijaos, una palabra clave de este pasaje, yo diría que es la palabra compasión. ¿Qué es lo que Jesús sintió cuando vio a esa multitud? Compasión. Compasión. ¿Qué es la compasión? ¿Os acordáis? ¿Cómo podríamos definirla? Un amor. Amor. Esto también. Tener empatía, preocupación.
Ujú. Preocupación por quiénes. Por nuestros hermanos, Ujú. por las otras personas, Ujú. saber cómo están, Ujú. saber cómo está su familia, hablar con ellos, preocuparse, hacer algo por ellos. Ujú. También es hacer, Ujú. no preguntar, ya, si puedes hacer algo, debieras de hacerlo. Ujú. Ajá. Uno dice misericordia también, Ujú. piedad, Ujú. Ajá. lástima. Ajá. La compasión, yo diría que es amor enfocado en suplir la necesidad. La compasión, como la misericordia, nos hablan de necesidad o sufrimiento, ¿no? Entonces, es aquel que ve la necesidad de otro o el dolor que otra persona tiene, es capaz de ponerse en su lugar, ahí está la empatía, ¿no? Y entonces hace algo por socorrer a esa persona, por atenderla, ¿no? Buenas. Joana, ¿qué decías tú? La compasión también veía yo que es un amor puro, un amor desinteresado, un amor que te llega a lo profundo y haces algo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sintió Jesús cuando vio a esa multitud que dice aquí que eran como ovejas que no tenían pastor? Cuando vio la necesidad, ¿qué sintió él? Sintió compasión. Compasión, ¿no? Bien, esto es muy importante porque debemos recordar que Jesús es, como escribe el apóstol Pablo de él, la imagen visible del Dios invisible. Jesús llegó a decir de sí mismo que conociéndolo a él dijo, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y el apóstol Juan, en la introducción de su evangelio, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero que su Hijo único, Jesús, es el que nos lo ha dado a conocer, ¿no? Entonces, cuando vemos a Jesús sintiendo compasión, esto responde también a la pregunta de ¿qué es lo que Dios siente cuando ve la necesidad del ser humano? Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, lleno de dolor, de angustias, de necesidad, de egoísmo también, que muchas veces es el causante, ¿no? de ese sufrimiento, el egoísmo del hombre. Entonces, claro, ante esta necesidad abrumadora que encontramos en este mundo, pues muchos lanzan esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios, no? ¿Qué es, acaso a Dios le importa? ¿Qué es lo que Dios piensa de todo esto, ¿no? Y hay quienes deciden no creer por lo que ven en este mundo, ¿no? De dolor y sufrimiento. Pero en Jesús encontramos la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios siente cuando mira abajo, ¿no? Si queremos ponerlo así, cuando nos ve a nosotros y nos ve luchar y sufrir y pasar necesidades de todo tipo? Dios siente compasión. De hecho, podríamos decir que Dios es el causante de todo bien que encontramos en este mundo. Todo lo bueno que se hace en este mundo para suplir la necesidad, para ayudar a alguien, para... Todo ese bien tiene en última instancia a Dios como su causante. Uno podría decir, bueno, pero son las personas las que, yo qué sé, las que abren una ONG para ayudar a otros, o las que dan dinero para socorrer a un amigo necesitado, o las que están trabajando como enfermeros, ayudando en los hospitales. Sí, pero ese amor o esa compasión que hay en el corazón de esas personas viene de Dios. Dios es la fuente. Dios es el que lo pone allí en el corazón de las personas.
Entonces, Dios es el causante de todo lo bueno que hay en este mundo. Y eso es lo que Dios siente, eso es lo que vemos en Jesús. Dios siente compasión. Uh-huh. Quisiera señalar que esa mirada de Jesús, lo que sintió él, solo puede estar en una mirada de alguien alimentado de una manera. Porque lo mismo visto por una persona sabemos que puede ser muy diferente de lo que ve otra persona. Quiere decir que podíamos analizar lo que ese sentimiento, ¿no?, de Jesús al ver esa multitud. Él veía la falta espiritual. Ellos veían que necesitaban comer, posiblemente, o moverse para poder comer, como nos pasa muchas veces aquí. Sin embargo, el Señor mira lo que necesitamos primero, cosa que nosotros no somos capaces de verlo muchas veces. La necesidad espiritual es más importante que la del cuerpo, ¿no? Claro. Y aquí vemos que a Jesús le importan las dos, ¿no? Claro, o sea que el hombre cuando está metido en la necesidad espiritual como que le urge. Bueno, pero deberíamos estar más acostumbrados más a saber que nuestra necesidad primera es la espiritual. Claro. Así es, ¿no? Esta ONG, por ejemplo, en la que estamos, fue abierta porque como cristianos, ¿no?, conociendo el corazón de Dios, pues Él puso en nosotros ese amor por los necesitados. Entonces, una ONG que hoy en día puede atender a muchas familias pues que lo están pasando mal, en su mayoría extranjeros, ¿no?, que vienen aquí y se ven en una situación de, pues, que están irregulares, que no tienen trabajo, que no pueden acceder a otras ayudas, a veces con agravantes, ¿no?, como puede ser la enfermedad o madre soltera, padre soltero, ¿no?, y con hijos pequeños, cosas así, y que pueden recibir ayuda, que pueden recibir comida, que pueden incluso recibir la palabra, ¿no?, si quieren. Todo eso surge de esa compasión de Dios que puso en los corazones primeramente de mi padre, ¿no?, y luego de todos aquellos que venimos aquí y formamos parte, ¿no?, de esta ONG. Entonces es Jesús que por medio de aquellos que nos disponemos, ¿no?, para servirle, pues que está ayudando a todas estas familias, ¿no? ¿Qué es lo que Dios siente cuando ve la necesidad? Él siente compasión. Y eso significa que Él está dispuesto a ayudar, está dispuesto a socorrer, a suplir la necesidad. Y así es como se nos presenta Jesús en este texto. La pregunta, como decíamos al principio, ¿no?, más importante del Evangelio: ¿quién es Jesús?, ¿no? Marcos nos lo presenta como el Hijo de Dios. Pero como decíamos, eso abarca mucho. Y aquí, en este pasaje, vemos ese aspecto tan importante de quién es Jesús. Y Él es el que quiere suplir nuestra necesidad. Él es el proveedor, ¿no? O, de otra manera también, Él es nuestro pastor, ¿no? Jesús es el pastor de aquellos que están dispuestos a seguirle. Bien, entonces seguimos avanzando en el texto y vemos que Jesús está enseñándoles, está ahí atendiendo a esa multitud, viendo su necesidad más profunda, ¿no? Entonces les enseña la palabra de Dios, pero pasan las horas y ¿qué vemos que sucede? Los discípulos se le acercan a Jesús y ¿qué le dicen? Yo quería agregar algo con respecto al versículo que estábamos viendo de la compasión de Jesús, que sí. La primera solución que Jesús encuentra al tener compasión es enseñar la palabra. Es como que Él no se preocupaba tanto en darle cosas a la gente, sino a enseñarlas a cómo conseguir cosas. La muestra del amor de Dios lo vemos en que Él nos da las herramientas para vivir mejor, a través de la palabra.
O sea, como la frase esa, ¿no? De dar pescado o enseñar a pescar, ¿no? Eso sí, porque sorprende que lo primero que él hace comenzó a enseñarle muchas cosas, dice así. Como que le daba una serie de herramientas y de consejos para la vida, gente que él vio ahí, ¿no? Tuvo compasión. Importante, ¿no? Pues esa es la razón por la que sabe que la solución de todo es el espíritu. O sea, hay que tener el espíritu primero, ¿no? Ajá. Es que ya al principio habíamos hablado de las 3 cosas que Jesús está, y es una de esas, ya habíamos hablado anterior, que era el alimentar lo espiritual, ¿no? A las personas que estaban allí le estaba enseñando lo que tú dices. Si lo pensamos, la misión principal de Jesús, o sea, la razón por la que Jesús vino a este mundo, es precisamente para suplir o tratar de suplir, ¿no?, la mayor necesidad del ser humano, ¿no?, nuestra mayor necesidad. Ahí tenemos ese versículo tan famoso, ¿no?, Juan 3:16. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Y vemos a Jesús viniendo y que va a dar la vida en la cruz precisamente para que nuestros pecados puedan ser perdonados y así seamos reconciliados con Dios y recibamos vida eterna de parte de Él, ¿no? O sea, nuestra mayor necesidad, que es la de la reconciliación con Dios, ¿no?, y la de recibir vida eterna en su reino, es la razón principal por la que Jesús vino a este mundo, ¿no? Entonces, todo es un gran acto de compasión de parte de Dios, ¿no? Es su amor enfocado en nuestra necesidad, ¿no? Ese es Jesús. Él se nos presenta de esta manera. Bien, entonces, seguimos avanzando y vemos que los discípulos se acercan a Jesús y los discípulos también se han dado cuenta de que la multitud tiene una necesidad, ¿no? ¿De qué se trata? Después de unas cuantas horas, seguramente allí en ese lugar desierto donde Jesús está enseñando, necesidad de comer. Necesidad de comer. Y sí. Dice, despídelos, el 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces los discípulos se dan cuenta de que, oye, esta multitud aquí está hambrienta, ¿no? Y entonces acuden a Jesús y le dicen, oye, dile ya que se vayan, ¿no?, para que puedan comer, ¿no?, porque tienen hambre y llevan ya seguramente aquí unas cuantas horas escuchándote, ¿no? Los discípulos también tenían hambre. Claro, seguramente en el fondo están pensando quizás hasta en su propia necesidad, ¿no? Dice, oye, tenemos hambre. Eso no es como cuando una predicación se hace muy larga, ¿no? Y me está pensando, oye, ya es hora de comer. Tengo sueño. Ajá. Bien, pero la respuesta de Jesús es muy reveladora en cuanto a cómo Dios actúa para suplir la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús les va a decir a sus discípulos en contestación a esa petición? Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Vaya, ¿no? Fijaos los discípulos lo que tienen que haber pensado, ¿no? Aquí hay una multitud de... ¿Cuántos miles habían ahí? 5.000. Ajá. El último versículo nos dice 5.000 hombres, pero esto los que entienden de cómo se contaba en esta época, ¿no?, dice que lo suyo era contar por cabezas, ¿no?, de familia, ¿no?, varones, pero claro, aquí también hay que añadir las mujeres y los niños. Entonces es posible que aquí hubiesen hasta 15.000 personas. Es posible, ¿no? Porque 5.000 era contando los hombres, ¿no? Sea como sea, sean 5.000 o sean 10.000 o 15.000, o incluso hasta si fueran menos, pues son mucha gente, ¿no? Muchos por alimentar, ¿no? Entonces, imaginaos el impacto que
de esta respuesta de Jesús, ¿no? Para los discípulos. Dice, oye, diles que se vayan y se vayan a los pueblos, a las aldeas y compren para comer, porque estarán cansados, tendrán hambre y acuérdate que hemos venido aquí para descansar, ¿no? Eso es lo que Jesús les había llevado allí para descansar a los discípulos, ¿no? Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer, ¿no? A veces las respuestas de Jesús son así, son un desafío para nosotros, ¿no? Como siervos de Cristo, como discípulos, nos encontramos frente a situaciones que nos parecen imposibles, ¿no? Vemos una gran necesidad que nos abruma, ¿no? Que creemos que es demasiado, pero la vemos esa necesidad y sabemos que la voluntad de Dios es suplirla. Y entonces nos vemos frente a algo así tan grande para nosotros y nos sentimos como muy pequeña cosa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y en el fondo es como si escucháramos a Jesús diciéndonos esto mismo, oye, haz algo, ¿no? Aquí estás tú como mi siervo, como un discípulo mío, haz algo en esta situación, ¿no? Por atender a estas personas, ¿no? Y entonces nos podemos sentir como seguramente se sintieron aquí los discípulos. ¿Cómo responden los discípulos a Jesús? Y vayamos y que compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Uh-huh. ¿Qué era el denario? El denario... Una moneda. Una moneda que representaba el jornal, ¿no? El trabajo de un día, el denario. Uh-huh. Entonces ellos hacen aquí como un cálculo, no sé si es un cálculo que hicieron detalladamente para intentar aproximarse al máximo de lo que costaría ese pan o si simplemente era una expresión exagerada, ¿no? Como aquel que dice, oye, que compremos por 10.000 euros aquí para... O tal vez era el dinero que tenían ellos y no lo querían gastar. No sabemos, ¿no? Pero lo que sí que vemos es asombro, ¿no? Mejor pensaba que eso era muy poquito para la multitud que había. Ajá. Vemos asombro, quizás hasta ironía, ¿no? En la respuesta que ellos le dan a Jesús, ¿no? Es como que, casi como que les parece una broma, ¿no? Dice que vayamos y compremos por 200 denarios y les demos de comer, ¿no? Casi como diciendo, Jesús, ¿tú entiendes lo que nos estás pidiendo? Que no tiene sentido, ¿no? Ajá. Y entonces Jesús les va a mostrar que va en serio, ¿no? ¿Y qué es lo que les pregunta? ¿Cuántos panes tenéis? Ajá. Dice, bueno, ¿qué tenéis? ¿No? ¿Y cuántos panes tenían? Id y vedlo, y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Uh-huh. Tenían muy poquito en realidad, ¿no? Incluso para ellos como discípulos no alcanzaba, ¿no? Porque solo los apóstoles eran 12, ¿no? Que eran con Jesús 13 y eran los que vemos que habían vuelto del viaje al que Jesús les había mandado y es cuando Jesús les dice, bueno, vamos a un lugar apartado para descansar, ¿no? O sea que incluso para ellos era poquito, ¿no? Pero bueno, algo tenían, ¿no? Podían compartirlo y... Ajá. Pero pensando en esa multitud, pues, imposible, ¿no? Pero Jesús, ¿qué les dice entonces? Les pone a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Uh-huh. O sea, Jesús va a hacer algo, ¿no? Va a utilizar lo poquito que ellos tienen para suplir la necesidad de una multitud. Uh-huh. Bien, aquí podemos aprender algunas cosas muy importantes. Una de ellas es que Dios, que decíamos que Él siente compasión cuando ve la necesidad del ser humano, Dios suple a esa necesidad utilizando o por medio de otras personas. ¿Ah? Eso es algo muy importante que podemos aprender aquí. Pero otro punto igualmente importante es que al hacerlo
siempre hay un componente milagroso, ¿no? Que solamente Dios puede hacer. Entonces, Dios suple a nuestra necesidad por medio de otros, pero también cuando lo que nosotros podemos hacer no alcanza, entonces Dios obra con poder, ¿no? De una forma sobrenatural, milagrosa. Pero de ambas maneras es Dios el que está supliendo la necesidad, ya sea por medio de otras personas con lo que nosotros tenemos, o ya sea de esa forma milagrosa haciendo lo que nosotros no podemos o utilizando lo que nosotros no tenemos, ¿no? Y hay un acto de obediencia también, ¿no? En el 39, en la primera parte, y les mandó. Un punto de un acto. Y ellos dirían, pero ¿qué va a hacer? Porque uno puede también, pero ¿cómo voy a hacer eso? Sí, es totalmente imposible. Estoy viendo todo el monumental que hay acá, entonces creo que ahí también uno puede como frenarse. Pero ellos obedecieron. Es decir, que Dios va a poder suplir a las necesidades de otros por medio nuestro si escuchamos su voz y estamos dispuestos a obedecer, ¿no? Así empezó esta ONG, ¿no? Escuchando al Señor y, en este caso mi padre, ¿no? Pues fue un acto de obediencia, ¿no? De bueno, vamos a abrir esto, ¿no? Y todo empezó a llegar, ¿no? Una orden, ¿no? Cuando un mando te manda algo, tienes que cumplirlo. Les mandó. Claro. Pero no solo vemos la obediencia aquí de los discípulos, también vemos la fe, ¿no? Porque fijaos que justo lo que habíamos visto anteriormente es que Jesús los había enviado en un viaje de fe, ¿no? Un viaje misionero de fe, en el que Jesús les dijo, no llevéis nada, ni dinero, ni provisiones, porque Dios os va a suplir, ¿no? Y ahora aquí tenemos algo muy parecido, una gran necesidad. Jesús les da instrucciones, ¿no? Bueno, dadle vosotros de comer, pero ¿cómo? Esto es imposible. Bueno, venga, vamos a empezar. Organizar a la gente, ponerla por grupos, tal, ¿no? Traerme lo que tenéis, lo poquito que tenéis. Y vemos que esa obediencia va de la mano de la fe, ¿no? También para los discípulos tiene que haber sido, bueno, vamos, ¿no? Esto es imposible, pero Jesús nos está diciendo que trabajemos, nos está dando instrucciones, vamos a hacerlas, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué va a suceder. Sabes que la fe muchas veces no nos atrevemos a creer, ¿no? Y yo me incluyo, muchas veces por el riesgo al ridículo, ¿no? Por el riesgo a quedar mal delante de la gente, ¿no? A que casi como si decimos, bueno, vale, sí, pero ¿y si Dios no lo hace? Entonces se van a reír de nosotros, vamos a quedar mal, ¿no? Los discípulos podrían pensar lo mismo, ¿no? Decir, bueno, estamos organizando a la gente, le estamos creando una expectativa, ¿no? De que Jesús les va a dar algo, pero sabemos que lo que hay son 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Qué es lo que vamos a decirles? ¿Qué es lo que, no? Entonces tenían que confiar en que Dios iba a hacer algo, ¿no? Más allá de sus posibilidades. Las luchas no se ganan por el esfuerzo de nosotros, sino por la misericordia de Dios, por el auxilio de Dios. Pero ya en una parte de la Biblia es que no me tengo que ponerle más cuidado, de que decía que las batallas no eran por los soldados, sino por su espíritu. Dios dijo, no por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu. Así es. Sí, yo lo que veo es eso, lo que dijo Cristian, o sea, que bueno, lo hablo al término personal, ¿no? Que a uno, siento yo que es la fe que no nos deja que pasen esos milagros que hacía, bueno, no se compara a Jesús, ¿no? Pero yo tuve, por lo menos, yo les voy a contar una cosa, una hermana mía, ellos venían en un taxi y casi los aplastó allí, mató unas chicas que estaban allí. Bueno, mi hermana fue la única que quedó
ella le iban a cortar la pierna. Sí. Y una sexta vértebra se le formó un coágulo en la columna vertebral. Eso se le convirtió en un cáncer. Y la suegra de ella ya la puso en oración. El caso es que se suspendió esa operación porque mi hermana tenía, los dolores eran terribles, era terrible allí, no pudieron llevarla porque... Y ese día en esa noche que ella no dormía, ella vio una persona allí que le dijo que venía a operarla. Ella me contaba a mí. El caso es que a los 8 días fue al médico y el doctor mismo le dijo que eso como que había pasado un milagro porque ella ya no tenía el tumor. Nada, todo estaba sano. Jesús le sanó. Y también la pierna se le recuperó también, ellos le iban a mochar la pierna. Y hasta hace poco ella tenía un problema que le cogía como un cartílago ahí que no, eso no lo podían tocar porque era muy posible que cogiera unos tendones allí. Y una vez caminando al Lincoln se resbaló y sintió un dolor terrible porque se le quitó ese pedazo que ya camina mejor y todo. Sí. Y pues fue cuestión de fe, ¿no? Claro, si escribiéramos en un libro todos los casos de sanidad que Jesús ha realizado, tendríamos un libro interminable. Sí, pero eso te lo digo, a mí me gustaría que ella estuviera aquí. Sí, qué bueno, son testimonios. Muestra la radiografía en 8 días, le muestra la radiografía aquí, el tumor y todo. Sí, aquí, qué fuerte. a los 8 solo... Eso solo Dios lo puede hacer. Quedó, así es. Quedó. Bien, otro punto muy importante que aprendemos aquí, fijaos, cuando leemos esto de que Jesús les manda organizar a la multitud, ¿no? Vemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces, Él va a hacer un milagro, va a suplir la necesidad, lo va a hacer en parte por medio de sus discípulos, ¿no? Pero lo va a hacer de una forma organizada, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso lo traemos a nosotros como ONG, ¿no? Y claro, a veces pues también nos podemos sentir abrumados en cuanto a tantas personas que vienen a pedir ayuda, ¿no? Por el móvil, ahí por el WhatsApp, también allí en persona, ¿no? Los que se acercan, hay muchísima gente, ¿no? Pero la forma en la que nosotros vamos a canalizar esa ayuda, esos alimentos, pues debe ser de una forma también organizada, ¿no? Es importante que hayan pues unas normas en cuanto a cómo hacer esto para intentar ser lo más efectivos posibles, ¿no? Lo más justos posibles también, ¿no? Y no simplemente que, bueno, que cualquier persona, pues cada uno coja lo que quiera o que si viene alguien, pues que todos le den lo que uno quiera y ya está, ¿no? Sabemos que hay un orden, hay una organización y eso es importante, ¿no? Y Jesús lo va a hacer de esa manera también. Él va a organizar a la multitud y lo va a hacer por medio de los discípulos, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces los discípulos, como decíamos, ¿no? Obedecen, organizan a la gente separándola por grupos. Aquí dice de 100, de 50. Uh-huh. Y entonces cuando los discípulos ya han hecho su parte, Jesús va a obrar de forma milagrosa, ¿no? ¿Cómo acontece el milagro? Versículo 41. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Entonces, ¿qué tomó Jesús? ¿Qué tomó? Uh-huh. Fijaos, habíamos comentado en el versículo 38 que Jesús les pregunta, bueno, ¿qué tenéis? ¿No? Cuando les dice de darle de comer, dice, ¿qué tenéis de comida? ¿Cuántos panes tenéis?
Ellos dicen 5 y 2 peces, ¿no? Entonces, eso es lo que toma Jesús, ¿no? Lo que tenía. Entonces, cuando Jesús va a obrar por medio de nosotros, pues es importante que nosotros le demos lo que tenemos, ¿no? Que nos demos nosotros, que le demos nuestro tiempo, que le demos lo que nuestras capacidades que Él nos ha dado, lo que tengamos de herramientas, ¿no? Si es comida, comida, si es dinero, dinero, si es lo que sea que tengamos, ¿no? Lo que le demos a Jesús, ¿no? Pues lo que pongamos a su disposición, pues Él lo va a utilizar para hacer su obra incluso de forma milagrosa, ¿no? Creo que eso es importante, que les dice, darle vosotros de comer, cuando lo podía hacer Él, de hecho lo hizo Él. Pero creo que es importante ese punto de lo que ellos pueden aportar, no hacerlo directamente, no lo hace directamente, lo podría hacer, y lo ha hecho muchas ocasiones, lo vemos. Pero aquí es importante que los que tienen fe la muestren también, la pongan en acción. Jesús no lo necesita, pero creo que es importante. Sí, así es. Bien, entonces, otro punto importante que aprendemos aquí es que Dios hace su obra a través de nosotros por medio también de lo que nosotros le entregamos, ¿no? De lo que ponemos a su disposición. Entonces, Dios lo va a utilizar y va a obrar. Otro punto muy importante es el tema de, como decíamos antes, que Dios obra por medio de las personas, ¿no? Dios suple la necesidad por medio de aquellos que nos disponemos, por medio de sus discípulos, ¿no? Dios hace su obra por medio de nosotros. Ahora, una aplicación importante que esto tiene, si lo traemos a nosotros, es que en el servicio que estamos realizando para Él, es importante que no lo hagamos de una forma individualista, ¿no? Sino que pensemos en incluir a otros. Si estamos realizando un trabajo para Dios y vemos que hay otra persona que nos puede acompañar o que nos puede ayudar o a la que le podemos involucrar, que también es discípulo de Jesús, un hermano nuestro, pues hagámoslo, ¿no? Porque eso va a ser bueno para esa persona, le estamos dando una oportunidad de servir a Dios, Dios va a poder obrar por medio de ella también y también va a ser un apoyo para nosotros, ¿no? A veces podemos tener una mentalidad como, bueno, yo trabajo mejor solo, ¿no? Pero esa no es realmente la mentalidad del reino de Dios, ¿no? Jesús los envió de 2 en 2, ¿no? Y Jesús creó una comunidad, ¿no? La comunidad cristiana, la comunidad de discípulos. Entonces, siempre que podamos incluir a otros, eso es algo positivo, ¿no? La ONG en la que estamos siempre debería de estar abierta para que todos los discípulos de Jesús que quieran servir a Dios, pues puedan encontrar un lugar, ¿no? Puedan ser bienvenidos en esa obra para... Sí. Son hermanos y a veces todavía, ¿no? No sabemos si se dan o no, pero aún así es bueno incluirlos. Claro. Uno de los 4 objetivos principales que tiene esta ONG es dar a la Iglesia la oportunidad de servir a Cristo. Es darles ese espacio. Entonces, cuando vienen hermanos de la Iglesia, vienen otros cristianos, discípulos, con la disposición, con el deseo de servir en la ONG, de formar parte, de trabajar, ¿no? Pues no lo veamos como una amenaza o como que nos van a desplazar o no nos sintamos de esa manera, al contrario, eso es algo bueno. Deberíamos decir, sí, bienvenidos. Hablad con Cristian, que os va a orientar, os va a explicar de qué manera podéis... Igual como vos hablabas del reparto, también el servicio en la ONG requiere un proceso, ¿no? Claro. Que sería primero venir aquí, integrarse en los devocionales. Sí, claro. Después avanzar. Tal vez hay personas que por ahí están interesadas en servir directamente allá en el lugar y tal vez cuando uno
desafía a venir aquí a integrarse. Claro. Bueno, Claro. vienen de muy diferentes sitios, entonces es normal. Que haya de todo. El hecho de que estemos abiertos para que cualquier discípulo de Jesús pueda encontrar un lugar en el servicio que estamos realizando no significa que no hayan unos requisitos, ¿no? Que les vamos a presentar y ellos, pues si quieren servir con nosotros, pues tendrán que cumplirlos, ¿no? Esos requisitos, ¿no? Bien, pues fijaos cuántas cosas podemos aprender aquí de lo que Jesús hizo, ¿no? De cómo Él trabaja, de cuánto podemos aplicar a nosotros. Bien, ya para terminar, vemos que Jesús hace el milagro utilizando lo poquito que los discípulos le entregan, y por medio de los discípulos, ¿no? Jesús hace el milagro, ¿no? Él va a multiplicar ese poco para alimentar a una multitud de miles, ¿no? De una forma asombrosa, ¿no? Ajá. Bien, cuando Jesús realiza la multiplicación, ¿qué es lo primero que Él hace? Cuando recoge esos panes y peces, pedirle a Dios que bendiga esta comida, sí, algo así, ¿no? Sí, levanta los ojos al cielo, dice aquí, y bendijo, ¿no? En otro de los textos paralelos dice que dio gracias, ¿no? Dio gracias. Entonces, vemos que Jesús va a dar o va a reconocer que es Dios, ¿no? El que va a obrar allí, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Todo lo que hagamos en el servicio a Dios, es importante que reconozcamos que es Dios el que nos lo da. Es Dios el que hace la obra, el que hace el milagro, el que atiende la necesidad, ¿no? Dios nos envía y es importante que nosotros reconozcamos que es Él, ¿no? En esta ONG en la que estamos, es Dios el que, por ejemplo, todos estos supermercados que nos donan la comida, el que ha puesto en el corazón de esas personas el que nos den la comida para atender a toda esta gente a la que podemos ayudar, ¿no? Es Dios el que lo ha hecho. Yo me acuerdo cuando estuvimos en la época esta del confinamiento, un poco después ya, que vimos una subida también grande en las personas que venían a pedirnos ayuda, ¿no? No teníamos tantos supermercados como ahora. Ahí teníamos, creo que 5, ¿no? Que nos daban diariamente. Y yo me acuerdo de una mañana particular en la que yo estaba aquí en la iglesia orando y recibí una llamada de una familia a la que le estábamos dando, que me llamaba para darme las gracias, pero me decía o me pedía a ver si podíamos darle más porque estaban en una necesidad casi extrema y lo que habían recibido les ayudaba, pero no era suficiente, ¿no? Y los días anteriores me acuerdo pues de tener eso en mente de tantas personas que estaban pidiendo ayuda y estaban en mucha necesidad, pero tenían que esperar porque no, pues tenemos una capacidad, ¿no? Y estaban pues ahí en la lista de espera, ¿no? Y yo estaba pensando en todo eso y recibí esa llamada y me acuerdo que justo al colgar esta llamada me llaman de nuevo, ¿no? Y me llaman por el otro móvil porque yo ahí llevaba el mío personal y de la ONG, ¿no? Gracias a Dios ya no llevo el de la ONG. y me llaman por ahí y son los directores del supermercado y para decirme que tienen 3 supermercados más para darnos si los queremos para atender a las personas, ¿no? Y fijaos, eso yo lo vi como una respuesta de Dios, ¿no? Claro, Dios dándonos para suplir la necesidad a la que no podíamos llegar, ¿no? Y esto lo hemos visto un montón de veces en la ONG. Yo he visto tantas veces cómo Dios ha suplido de una forma milagrosa, ¿no? Para atender una necesidad que no podíamos, yo qué sé, a veces para llegar a fin de mes, ¿no? Para pagar el alquiler o para pagar las cuentas, ¿no? Y siempre Dios ha suplido, siempre, ¿no?
Entonces, cuando nos disponemos, ¿no? Es lo que vemos aquí en los discípulos, ¿no? Dios lo va a hacer por medio de nosotros, quizá por medio de lo poquito que podamos tener, pero es importante que nosotros reconozcamos que es Él, ¿no? Que le demos la gloria a Él, que le demos las gracias a Él, ¿no? Y no solamente aquí donde estamos, en la ONG o en el trabajo que hacemos para Dios, sino en todo en nuestra vida, ¿no? Es importante que siempre le demos la gloria a Dios, que siempre le reconozcamos a Él, que le demos la gracia a Él por todo lo bueno que podamos tener, recibir, hacer. Santiago escribió así, él dijo en su carta, todo lo bueno viene de Dios, todo lo bueno viene de Él, ¿no? Uh-huh. La gratitud es el lenguaje de la fe. Uh-huh. La alabanza a Dios, darle la gloria a Dios, es el lenguaje de la fe. Uh-huh. Eso nos ayuda a caminar por fe. Uh-huh. Y Dios obra. Uh-huh. A Dios, como buen padre, le agrada un hijo agradecido, ¿no? Un buen hijo es un hijo agradecido. Un mal hijo es un hijo desagradecido, que se queja, que no valora lo que su padre le da. Entonces nosotros podemos ser hijos agradecidos de Dios, buenos hijos, o malos hijos, hijos desagradecidos que estamos quejándonos, murmurando, que no valoramos lo que Dios nos ha dado. Uh-huh. Bien, entonces Dios levanta la mirada, le da la gloria a Dios, o sea, a Jesús, ¿no? Le da la gloria al Padre y el milagro acontece. Uh-huh. Fijaos qué efectivo fue ese milagro, que nos dice el versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Comieron todos esos miles y se saciaron. ¿Pero qué más? Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. O sea, que no solamente dio para que se saciaran todos, sino que encima sobró y sobraron 12 cestas llenas, dice aquí. ¿Y cuántos discípulos habían ido con Jesús para descansar a ese lugar apartado? ¿Los apóstoles cuántos eran? 12, ¿no? ¿Quién sabe si ellos habrían hablado entre sí? Bueno, no tenemos mucho, 5 panes y 2 peces, vamos a comer poco, ¿no? Vamos a tener que repartir eso entre nosotros. Y la provisión fue tan abundante que los discípulos se llevaron cada uno una cesta llena. ¿No? Estaban preocupados que para él no le va a restar. Quizá, ¿no? Quién sabe, claro. Todos estaban dando a los que estaban ahí. Ajá. Ajá. Lo cual es otro principio, ¿no? Que los que sirven a Dios también van a recibir de la bendición, ¿no? Uh-huh. Entonces, fijaos qué abundante fue la provisión de Dios, ¿no? Lo cual también nos revela el carácter de Dios, ¿no? Estábamos viendo a Jesús como aquel que quiere suplir la necesidad, pero también lo vemos aquí como alguien muy generoso, ¿no? Dios es generoso, ¿no? Entonces, Dios da en abundancia. Claro, exactamente, ¿no? Lo dio todo. Uh-huh. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos escribe así, dice, si Dios no escatimó, es decir, si Él no nos privó de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, ¿no? Se está diciendo, si Dios nos ha dado su propio Hijo, ¿qué es lo que no nos vaya a dar para ayudarnos, para suplir a nuestra necesidad, ¿no? Entonces, en el fondo es el mismo mensaje que estamos estudiando en todo el Evangelio, es confía, ¿no? Es no temas, cree, ¿no? Ese es el mensaje de Jesús. No temas, tienes necesidad, estás pasándolo mal, no temas, confía en mí, ¿no? ¿Ves la necesidad ajena? Puedes escuchar mi voz diciendo, haz algo, ayuda, sirve, ¿no? Suple esa necesidad. El mismo mensaje, no temas, dame lo que tienes y cree, ¿no? Confía en mí, que yo voy a obrar. Uh-huh.
Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Queda algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer?